Muy bien, chavos. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 2. El capítulo 2 con título Introducción a la termodinámica de los procesos. Muy bien. Entonces, hay unas propiedades, las propiedades termodinámicas ¿sí? También las podemos clasificar en dos, ¿sí? Tenemos las propiedades extensivas y las propiedades intensivas, ¿sí? Las propiedades extensivas son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de sustancia, ¿sí? Como por ejemplo el volumen y la masa, ¿sí? Mientras más sustancia tenga, más masa voy a tener. Mientras más sustancia tenga, mi volumen va a cambiar, ¿sí? Entonces, si yo te digo, tengo cierta cantidad de sustancia, ¿sí? Nosotros la masa y el volumen va a depender de cuánta cantidad de sustancia tengas, ¿sí? No es una propiedad que tú puedas, es una propiedad que te permite determinar qué tan extenso es un sistema, ¿sí? Depende de la cantidad de sustancia. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia, ¿sí? Como por ejemplo la presión y la temperatura, ¿sí? Yo puedo decirte que mi sistema tiene cierta presión o cierta temperatura y sin embargo, como es una propiedad intensiva, esa propiedad no te dice qué tan extenso es un sistema, ¿sí? No puedes saber la magnitud del sistema. Tú puedes tener un volumen de 1 centímetro cuadrado que tiene cierta presión y puedes tener un volumen de 1 millón de centímetros cuadrados, de centímetros cúbicos y con esa misma presión, ¿sí? Entonces no te dice ninguna información extensiva, ¿sí? No depende de la cantidad de sustancia. Sin embargo, algo interesante es que nosotros podemos convertir estas propiedades extensivas, las podemos convertir a propiedades intensivas, ¿sí? Simplemente dividiendo por la cantidad de sustancia. Por ejemplo, nosotros podemos tener el volumen específico, ¿sí? ¿Sí? Que sería dividir nuestro volumen entre la cantidad de moles, ¿sí? Entonces ahora, si yo te digo que tengo un sistema de 1 metro cúbico por mol, ¿sí? Entonces ya no sabes tú de qué tamaño es tu sistema, porque te está diciendo que es 1 metro cúbico por mol, pero yo puedo tener 50 moles y entonces mi volumen específico no cambia, sigo teniendo 1 metro cúbico por mol, pero mi volumen, que es una propiedad extensiva, sí cambiaría si tengo 50 moles o 200 moles o 1 millón de moles, ¿sí? Entonces, el volumen específico, si dividimos la propiedad entre la cantidad de sustancia, en este caso el mol, ¿sí? Entonces, convertimos nuestra propiedad extensiva en una propiedad intensiva, ¿sí? Lo mismo la densidad, ¿sí? Si nosotros dividimos nuestro volumen entre la masa, ¿sí? Entonces nos da la densidad, que también es una propiedad intensiva, ¿sí?
Muy bien. Ahora, vamos a ver un tipo de variable, que es a la que llamamos variable de estado. ¿Sí? Una variable de estado es una variable que solo depende del estado final e inicial del sistema. ¿Sí? Para calcular nosotros el cambio de una variable de estado, ¿sí? Solamente necesitamos conocer el estado inicial y el estado final del sistema, ¿sí? Imagínense ustedes que tienen un sistema en donde ustedes van graficando la presión y el volumen, ¿sí? Inicialmente tienen una condición de presión 1 y volumen 1, ¿sí? Y después ustedes pueden hacer una serie de pasos. Por ejemplo, pudieran primeramente hacer un paso en donde aumentan la presión, aumentan el volumen manteniendo la presión constante y después cambian el volumen y la presión y llegan a este punto de aquí, ¿sí? En donde tenemos una presión 2 y un volumen 2, ¿sí? Pero también ustedes podrían decir, bueno, ¿qué tal si yo mejor sigo este otro proceso? En donde yo mantengo volumen constante, aumento la presión y luego de repente mantengo la presión constante y aumento el volumen y llego al mismo punto. O poder hacer una trayectoria de esta forma, ¿sí? Totalmente aleatoria. Para cada uno de los casos, independientemente de si nos fuimos por la trayectoria 1, por la trayectoria 2 o por la trayectoria 3, nosotros podemos calcular cuál es el cambio en la presión y el volumen, ¿sí? Final. Podemos calcular un delta P y un delta B para nuestro proceso. ¿Por qué? Porque P y B son variables de estado, ¿sí? Que solo dependen de la información inicial y final para calcular un cambio en un proceso, ¿sí? Las variables de estado no dependen de la trayectoria del proceso, ¿sí? No dependen de la historia termodinámica del proceso, ¿sí?
Aquí podemos agregar también la temperatura. La temperatura también es una variable de estado. Entonces, independientemente de la trayectoria o de la historia que tenga el proceso, ¿sí? Si tú conoces la condición 1 y la condición final, inicial y final, tú puedes decir, ese sistema tuvo un cambio en presión, un cambio en temperatura, un cambio en volumen, ¿sí? Y varias otras propiedades termodinámicas que vamos a ver, que solamente dependen del estado inicial y final. Por lo tanto, son propiedades, son variables muy importantes, ¿sí? Porque podemos calcular cambios en las mismas con muy poca información, ¿sí? Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, el calor no es una variable de estado, ¿sí? El calor, imagínense, si yo sigo la trayectoria 1, la energía que yo voy a necesitar es diferente, ¿sí? El calor que yo voy a necesitar para realizar esos cambios, ¿sí? O el trabajo, tampoco es una variable de estado, ¿sí? Es diferente a si yo sigo la trayectoria 3 o si yo sigo la trayectoria 2, ¿sí? Son diferentes los requerimientos energéticos que vamos a tener, ¿sí? Entonces, ni el calor ni el trabajo son propiedades de estado, ¿sí? Dependen de la trayectoria, dependen de la historia que tenga el sistema. Si yo digo, voy a ir de una condición de presión y volumen 1 a una condición de presión y volumen 2, yo no puedo calcular un cambio en calor, ¿sí? O un cambio en trabajo, porque depende de qué trayectoria yo siga, ¿sí? Ah, la densidad, sí. Aquí es 1 sobre la densidad, perdón. El siguiente tema, que es la ley de Gibbs, que también es conocida como la regla de las fases. ¿Sí? La ley de Gibbs es la siguiente. F es igual a 2 menos pi más n. Y esta ley es sumamente poderosa porque nos permite a nosotros describir un sistema o entender cómo se va a comportar un sistema o entender qué es lo que necesitamos nosotros para definir completamente un sistema, ¿sí? F es el número de grados de libertad de un sistema. ¿A qué le llamamos grados de libertad? ¿Sí? El número de grados de libertad significa cuántas variables no están definidas en un sistema, ¿sí? ¿Cuántas variables no están definidas en un sistema? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ya con toda la ecuación, ¿sí? Pi es el número de fases en el sistema. Y muy importante, en equilibrio, ¿sí? ¿Cuántas fases tiene nuestro sistema en el equilibrio?
Y N, ¿sí? Es el número de compuestos que conforman nuestro sistema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a analizar un sistema, ¿sí? Imagínense que decimos, bueno, yo tengo un contenedor, ¿sí? Y este contenedor tiene agua líquida, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? Es un recipiente con agua líquida, ¿sí? Y entonces, la F, ¿sí? Los grados de libertad, nos va a decir, ¿sí? Si nuestro sistema está definido o no, ¿sí? Por ejemplo, para este recipiente con agua líquida, ¿sí? Yo puedo calcular mi F, ¿sí? ¿Sí? Primeramente, si nada más nosotros conocemos que tenemos un recipiente con agua líquida, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, mis grados de libertad son 2 menos. ¿Cuántas fases hay en el sistema? Pues yo sé que hay nada más una sola fase, ¿sí? Entonces, menos 1, ¿sí? ¿Cuántos compuestos tengo? ¿Sí? Nada más tengo uno porque es agua pura, ¿sí? Entonces, mis grados de libertad aquí, ¿sí? Serían 2. Entonces, quiere decir que si yo te digo a ti, tengo un recipiente con agua líquida, ¿sí? Es imposible que nosotros conozcamos a la perfección el sistema, porque tenemos 2 grados de libertad, ¿sí? Nuestro sistema no lo conocemos perfectamente, ¿sí? No conocemos las suficientes cantidades de propiedades termodinámicas para definir el sistema. En este caso, si nosotros tenemos un recipiente con agua líquida y sabemos que es puro, agua pura y sabemos que nada más está en la fase líquida, necesitamos definir 2 variables termodinámicas más para que nosotros definamos el sistema y conozcamos absolutamente todo sobre el sistema, ¿sí? Entonces aquí les voy a dar un ejemplo de cómo podemos entender un poco más cómo se define un sistema de forma termodinámica, ¿sí? Imagínense, ay, no sé para qué hice esto, pero bueno, ¿sí? Imagínense que yo les digo, yo tengo un recipiente, ¿sí? Y primeramente les digo que tengo agua, ¿sí? Entonces, recipiente con agua,
¿sí? ¿Está definido nuestro sistema? ¿Sí? No está definido, ¿sí? Porque si yo hago F, ¿sí? Me da 2 menos pi más n, ¿sí? Entonces, yo conozco que tengo pura agua pura, entonces mi F aquí sería igual a 2 menos, no sé cuántas fases tengo, ¿sí? Porque nada más me dice que es un recipiente con agua pura, entonces se quedaría 1. Entonces, de todos modos, tendríamos que definir aquí pi, ¿sí? Ahora yo te digo, ¿sabes qué? Conozco algo más, ¿sí? Tengo un recipiente con agua líquida, ¿sí? Ah, bueno. Dos menos 1 más 1. 2 grados de libertad. Todavía no está definido nuestro sistema, ¿sí? Todavía tengo grados de libertad que pudiera definir. Imagínate que ahora yo te digo, ah, bueno, yo tengo un recipiente con agua líquida, ¿sí? A 50 grados Celsius. Sigo teniendo un grado de libertad, porque antes tenía 2 y ahora tengo una propiedad termodinámica adicional. Mi sistema sigue estando sin definirse, ¿sí? ¿Qué tal si yo te digo, tengo un recipiente con agua líquida a 50 grados Celsius y una atmósfera, ¿sí? Mi sistema está definido, ¿sí? Porque ya tengo otra propiedad termodinámica, ¿sí? Ahora hay algo importante que tenemos que tener aquí. Estos grados de libertad corresponden a propiedades termodinámicas intensivas, ¿sí? Si yo te dijera que tengo un recipiente con agua líquida a 50 grados Celsius en 5 metros cúbicos, nuestro sistema no está definido, aunque tenemos una propiedad termodinámica de volumen, ¿sí? No es una propiedad intensiva, ¿sí? Tendríamos que tener un recipiente con agua líquida a 50 grados Celsius en 5 metros cúbicos, tengo 5 moles. ¿Sí? Entonces, aquí ya puedo calcular metros cúbicos entre 5 moles, ya puedo calcular una propiedad intensiva y entonces ahora sí, nuestro sistema ya está definido, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un sistema está definido? ¿Sí? Que yo ya no puedo tener ninguna de mis otras variables termodinámicas pueden variar, todas ya están fijas. Si yo tengo presión de una atmósfera y temperatura 50 grados Celsius y tengo agua líquida, ¿sí? Solamente agua y solamente líquido, ¿sí? Todas las propiedades adicionales, el volumen específico, la entalpía, la entropía, la energía interna, todo solamente hay un valor
que satisface estas condiciones, ¿sí? Quiere decir que todas las demás variables quedan definidas completamente, ¿sí? Yo no puedo decir, tengo una presión de una atmósfera y una temperatura de 50 grados Celsius y un volumen específico de 8, pero también tengo una presión de una atmósfera y 50 grados Celsius y un volumen específico de 10. No, el volumen ya está definido al definir estas dos, ¿sí? Entonces, yo, si tengo un sistema con una sola fase y un solo componente, necesito 2 grados de libertad de definir. Entonces, yo puedo definir cualquiera de estas propiedades termodinámicas. Tengo que definir 2 para que las demás estén completamente fijas en un solo punto, ¿sí? Ahora, de esta ecuación, que es sumamente poderosa, ¿sí? Sabemos que para un sistema puro, con una sola fase, solo necesitamos definir 2 propiedades termodinámicas intensivas para definir todo el sistema. Pero ahora imagínense que ustedes tienen agua con hielos, ¿sí? Aquí tienen ustedes agua líquida, agua sólida, ¿sí? Y solamente tienen agua, o sea, un compuesto. Si ustedes hacen esta ecuación, F va a ser igual a 2 menos pi, que son 2, más un compuesto. 1 grado de libertad. Entonces, si ustedes tienen en equilibrio, ¿sí? Recuerden, estas fases son en equilibrio. Solamente necesitan definir una propiedad intensiva termodinámica, ¿sí? Si yo te digo que tengo agua en estado líquido y sólido en el equilibrio a una presión de una atmósfera, todas las demás variables, solamente hay una condición para las cuales ese sistema existe a una atmósfera. Hay solamente una temperatura, un volumen, una energía interna, una entropía, una entalpía, etcétera, ¿sí? Porque ya definimos la única variable o el único grado de libertad que tiene ese sistema, ¿sí? Eso nos va a ser sumamente útil para para cuando nosotros analicemos sistemas termodinámicos, ¿sí?